Era la madrugada del 10 de septiembre de 1990. Un conductor pasó por una zona conocida como Parque Daza, de la Ruta 38, ubicada a unos 7 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Observó a un patrullero y a un grupo de hombres amontonados e intentó preguntar qué sucedía, pero lo echaron de la escena. Parecía que allí no había nada que ver, o al menos eso le dijeron. A las 9:30 de la mañana, una cuadrilla de trabajadores de Vialidad Nacional encontró un cuerpo exactamente en ese mismo lugar. Fue realmente indignante para la sociedad argentina, y este caso se convirtió en uno de los más corruptos de la historia en aquel país. El criminalista nocturno. María Soledad Morales nació el 12 de septiembre de 1972 en el municipio de Valle Viejo, de la provincia de Catamarca, Argentina. Fue la segunda hija fruto del matrimonio de Elías Morales y Ada Rizardo. Se crió en una familia de clase media, ya que su padre se desempeñaba como empleado público, pero jamás le faltó nada. En 1990, María Soledad estaba cursando quinto año del secundario en el Colegio del Carmen y San José, de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Ya tenía planeado lo que haría al egresar: estudiar para ser maestra jardinera, ya que era una carrera corta. Quería comenzar a trabajar lo más rápido posible para aportar dinero a su hogar. Mientras tanto, era una excelente alumna que pasaba sus tiempos libres escribiendo poemas y saliendo con sus amigas, y eso hizo justamente el viernes 7 de septiembre de ese año, la última vez que se le vio con vida. María Soledad iría a la discoteca Le Feu Rouge, donde se organizaba una fiesta con el fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su curso. La idea era poder costear la estadía de 5 chicas que no podían pagarlo, entre las que se encontraba ella. Esa noche, se despidió de su madre en la puerta de entrada de la casa y se subió al auto de su padre, un Ford 100, quien la llevó a ese local bailable. Estaba muy alegre y entusiasmada. Sus padres no la esperaban de vuelta esa misma madrugada, ya que había pedido permiso para, después de terminada la fiesta, ir a dormir a la casa de una compañera de colegio. Les dijo que descansaría hasta tarde y que volvería alrededor de las 4 de la tarde del día siguiente. Pero durante 2 días enteros, Ada y Elías no tuvieron noticias sobre el paradero de su hija. El lunes 10 de septiembre, a las 9:30 de la mañana, una cuadrilla de trabajadores de Vialidad Nacional se encontraba en la vera de la Ruta 38, a unos 7 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca, en una zona conocida como Parque Daza. De un momento a otro, vislumbraron algo que les llamó la atención. Se trataba de un cuerpo, vestido solo con un suéter negro. Parecía pertenecer a una chica joven, de unos 17 años. Rápidamente dieron aviso a la policía, quienes se apersonaron de inmediato en el lugar. No tardaron en notar la violencia a la que había sido sometida aquella muchacha desconocida. Tenía la mandíbula fracturada, quemaduras de cigarrillo por todo el cuerpo, y su cráneo había sido aplastado con una piedra. Además, le faltaba un ojo, las orejas habían sido comidas por animales, y su cuero cabelludo había sido arrancado de cuajo. Por último, en el lugar hallaron restos de ADN que fueron almacenados. Si bien el rostro estaba completamente desfigurado, los agentes no dudaron en llamar a Elías para preguntarle si se trataba de su hija desaparecida. El hombre pudo reconocer a María Soledad por una pequeña cicatriz que tenía en una de sus muñecas. Desde ese entonces, solo quiso una cosa: que resolvieran el crimen de su hija. La necropsia arrojó que María Soledad tenía moretones en todo el cuerpo y ADN en su parte íntima, que evidenciaba que había sido abusada antes de su deceso. Además, se encontraron drogas en su organismo, en dosis muy superiores a las que provocan una intoxicación. Tan solo en uno de sus riñones se detectó la presencia de hasta 34.6 microgramos de droga por gramo de tejido, cuando la concentración letal es de 27 microgramos por gramo.
Los peritos dictaminaron que la sustancia le había sido inyectada y que le había causado un paro cardíaco, siendo esta la causa del deceso. Su fallecimiento habría ocurrido 36 horas antes del hallazgo, es decir, durante la madrugada del 9 de septiembre. La policía se puso manos a la obra para intentar descubrir qué le había sucedido a María la última noche que se le vio con vida, o al menos, eso decían. Una de las primeras personas en brindar testimonio fue Marilyn Varela, una amiga de la víctima. La joven relató que la noche del 8 de septiembre, María Soledad conversó con un grupo muy reducido de compañeras. Mientras se preparaban para el baile, les contó que estaba enamorada de Luis Tula, un hombre 12 años mayor que ella. Si bien al principio de la relación, este le había dicho que estaba soltero, luego ella descubrió que llevaba varios años casado. Después de aquella emotiva charla, las chicas se dirigieron hacia el boliche. Marilyn y María Soledad estuvieron en la puerta del salón a cargo de la caja, cobrando las entradas. Pero alrededor de las 3 de la mañana, se cortó la luz y Marilyn entró para ver qué había sucedido. Al salir de nuevo, María Soledad ya no estaba. Otros testigos señalaron que habían visto a la joven vendiendo entradas cuando Tula apareció en su auto, un Ford Falcon, en la puerta de la discoteca. Charló con María Soledad durante unos minutos y luego se marchó. No obstante, regresó, disminuyó la marcha de su auto y paró en la esquina. En ese instante, una gran cantidad de personas vieron a María Soledad subirse al vehículo de Tula. Luego de estas declaraciones, el hombre fue detenido y la policía empezó a hablar de un posible crimen pasional. Sin embargo, fue liberado a los pocos días por falta de pruebas. Al mismo tiempo, empezaron a llegar nuevos testimonios, personas que aseguraban haber visto a María Soledad en una discoteca llamada Clibus, con Guillermo Luque, hijo del diputado Ángel Luque. También empezaron a resonar nombres, como Pablo y Diego Jalil, sobrinos del intendente, José Jalil, Arnoldito Sadi, primo de Ramón Sadi, el gobernador de Catamarca, Miguel Ángel Ferreira, el hijo del jefe de policía provincial, y Hugo, el Hueso Ibáñez, y Luis El Loco Méndez. Todos habrían sido vistos con la muchacha durante aquella fatídica noche. El rumor no tardó en correr por el pueblo, y los medios levantaron la noticia, apuntando contra estos muchachos como los posibles asesinos, llamándolos los hijos del poder, debido a su relación con los funcionarios del lugar. Después de esto, Luque se presentó por su cuenta a declarar. Dijo que durante el fin de semana de la desaparición de María Soledad, él se encontraba en Buenos Aires, cursando en la Facultad de Derecho. Si bien tenía supuestos testigos que corroboraron esta versión de los hechos, esto se contradecía con muchas otras personas que juraban haberlo visto en Catamarca en aquella fecha, y los testimonios siguieron llegando. 3 vecinos de la zona, Santiago Olmedo, Jorge Álvarez Morales y Rubén Morales, testificaron que habían visto a María Soledad salir de la discoteca Le Feu Rouge y caminar por la calle República hacia la calle Salta alrededor de las 3:40 de la madrugada del 8 de septiembre. También habló una mujer llamada Estela Morales, vecina de la familia de María Soledad. Dijo que había presentado a Tula a la joven. A partir de esta declaración, los medios comenzaron a señalarlo como su entregador a la pandilla de los hijos del poder. En esta misma línea, María Guillermina Vizcarra de Vildosa declaró haber visto a María Soledad subir en el auto de Tula, muy cerca de Le Feu Rouge. Patricia de la Colina, compañera de colegio de María Soledad, aseguró que su novio, Marcelo Coronel, vio cómo la chica subía al auto de un hombre y que en otro vehículo que estaba detrás había otros 4 jóvenes que gritaban que irían a Clibus. Todos los testimonios comenzaban a conectarse entre sí. Carlos Luis Díaz afirmó que alumnos del Colegio Nacional vieron perfectamente a los ocupantes del auto en el que se había subido la joven. Se trataba de los tan mencionados hijos del poder. La jefa de preceptores de ese colegio, Berta Puig de Cosmi, sumó que algunos alumnos sabían detalles de lo que ocurrió la madrugada del sábado 8 de septiembre y reconoció que la policía había estado tratando de ubicarlos. Pero ninguno de estos testimonios se comparaba con el del conductor Carlos San Antonio Ponce. Declaró que a la madrugada del lunes 10 de septiembre,
estaba dando su primera vuelta del día por la ruta 38 cuando vio a un patrullero y a varias personas concentradas en la zona. Se bajó del colectivo para ver qué pasaba, pero el policía le dijo que había ocurrido un accidente y le cortó el paso. Horas después, el chofer se enteró que había sido encontrado el cuerpo de María Soledad en este mismo lugar. Pero eso no era todo. Trascendió en los medios que el policía, que había hablado con Carlos, era un hombre de confianza del jefe de policía, Miguel Ángel Ferreira. Este había ordenado levantar el cuerpo sin revisar el lugar y llevarlo a la morgue para lavarlo a manguerazos en una batea. Esto causó un gran escándalo en el pueblo, no solo porque demostraba que se eliminaron pruebas claves del crimen, sino también porque Ferreira era el padre de uno de los jóvenes señalados por los testigos. En ese contexto, la policía intentó hacer todo por desviar la atención de los hijos del poder. La investigación judicial se abrió recién 2 meses después del hallazgo del cuerpo de María Soledad, y las autoridades hicieron correr una versión poco creíble de los hechos. Decían que la joven había sido sorprendida por un grupo de vagabundos cuando caminaba al costado de la ruta 38. Para reforzarla, Ferreira dio un mensaje a los ciudadanos. Les pidió que tengan un mayor control sobre sus hijos. Deben saber quiénes son sus amigos y compañeros, conocer los lugares a los que concurren, y no dejarlos a la deriva es fundamental para su seguridad. Sin embargo, todos en el pueblo notaron que apuntaba a responsabilizar a los padres de María Soledad e indirectamente culparla por haber sido asesinada. Como no había una sola prueba para sostener esta hipótesis, la policía señaló a Ruth Salazar, la esposa de Tula. La pareja había decidido mantener su estado civil en secreto, por lo que tanto María Soledad como casi todos en la ciudad pensaban que Tula era un hombre soltero. Con base a esto, los agentes teorizaron que Ruth había asesinado a la joven por despecho y que su marido la había ayudado a encubrir el crimen. Pero ninguna de estas teorías tenía credibilidad. Los agentes siguieron buscando chivos expiatorios como los Vargas, un matrimonio que vivía cerca de los Morales. Su vehículo, un Ford Falcon, coincidía con el de Tula. Luego de esto, la policía les pidió a Ada y Elías muestras de sangre, y poco después, el vehículo de esta pareja fue hallado con sangre que coincidía con la de María Soledad. No obstante, nadie compró esta versión, y el abogado de los Vargas pudo sacarlos rápidamente del aprieto. Los pocos testimonios comprobables que había continuaban señalando a Tula y a los hijos del poder, con los que se encontró en la discoteca Clibus, especialmente a los hermanos Jalil, a Guillermo Luque, a Arnoldito Sadi y a Miguel Ferreira. Mientras tanto, en los círculos de estos jóvenes, se escuchaban frases que evidenciaban de manera escandalosa la impunidad a la que estaban acostumbrados. Al hijo de Ferreira se le fue la mano y se le murió una chinita, dijo la esposa del gobernador Sadi. Continuaron apuntando a la revictimización de María Soledad, diciendo que había salido drogada del boliche y que había subido por decisión propia a un auto con varios hombres. Incluso se hablaba de una fiesta consentida, pero la indignación ya era más fuerte que cualquier hipótesis infundada. Luego del entierro de María Soledad, las familias de sus compañeras pidieron una reunión para saber cómo proseguir con la situación. 500 padres se juntaron para crear una comisión de esclarecimiento por el caso, presidida por Elías. Se acercaba el Día del Estudiante y las excompañeras de María Soledad se organizaron para marchar exigiendo justicia por el crimen. Fueron a diferentes radios para pedirle a los ciudadanos que se sumaran a su reclamo. No querían impunidad para los hijos del poder. La rectora del Colegio del Carmen y San José, la monja Marta Pelloni, se puso al frente de esta llamada Marcha del Silencio, de la que también participaron los padres de la víctima. Se realizó el 14 de septiembre de 1990 y atendieron más de 30,000 personas. Gracias a esto, el caso ganó relevancia y comenzaron a realizarse más movilizaciones en el resto de la provincia, y eventualmente, las marchas se extendieron por otras ciudades de la Argentina, siempre con gran concurrencia. Todos en el país estaban conmovidos por el crimen de María Soledad y rechazaban la impunidad de sus autores. Por su parte, Ángel Luque y el gobernador Sadi decían que las marchas eran una opereta política contra ellos. Incluso llegaron a realizar la llamada
Marcha por la Verdad, que contó con tan solo 7,000 personas, podían estar ganando en el ámbito legal, pero ciertamente habían perdido las calles. La indignación social fue tal que el 17 de abril de 1991, el entonces presidente de la nación, Carlos Menem, ordenó la intervención de la provincia de Catamarca. Primero intervino en el poder judicial, luego en el poder legislativo y finalmente en el poder ejecutivo, destituyendo a Ramón Saadi. En su reemplazo, puso a Luis Prol, integrante del menemismo. Para investigar los hechos, el presidente envió al ex subcomisario de la policía de la provincia de Buenos Aires, Luis Patti, quien estaba acusado por crímenes de lesa comunidad. Durante la última dictadura, ese hombre tampoco se mostró comprometido a resolver el caso y estableció cierta complicidad con los acusados. Sin embargo, descubrió el abismal desvío de fondos que había en la provincia y lo poco que se destinaba a salud y educación. En este contexto, Saadi acusó a Menem de estar realizando la intervención por fines meramente políticos. Los despidos continuaron. En abril de 1991, Ángel Luque dijo a la prensa que si su hijo hubiera sido el asesino, el cuerpo no hubiera aparecido. Esto causó que perdiera su cargo de diputado nacional y, por consiguiente, su expulsión del Congreso. Para ese entonces, el número total de marchas del silencio ascendía a 66. Entre tanta movida política, el crimen de María Soledad seguía siendo una incógnita. En diciembre de 1991, ganó las elecciones Arnoldo Aníbal Castillo, del Frente Cívico y Social opositor del gobernador Saadi, terminando así con una larga sucesión de mandatos de esta familia. Luego de eso, los ciudadanos de Catamarca agradecían a María Soledad, ya que decían que gracias a su caso, había vuelto la democracia a la provincia. En 1993, se estrenó una película sobre el caso, dirigida por Héctor Olivera y protagonizada por Valentina Bassi. Como el crimen aún no estaba resuelto y el juicio ni siquiera había comenzado, los nombres de los victimarios cambiaron. Sin embargo, para ese entonces pudo hacerse una reconstrucción de lo que se creía había ocurrido durante la noche que María Soledad perdió la vida. La noche del viernes 7 de septiembre, María Soledad participó de la fiesta de recaudación de fondos de la discoteca Le Feu Rouge, pero se fue antes de que terminara. En realidad, su plan no era dormir en la casa de una amiga, como les había dicho a sus padres, sino encontrarse con el hombre al que consideraba su novio, Luis Tula. Entre las 3 y las 3:30 de la madrugada del sábado 8, María Soledad salió de Le Feu Rouge y se dirigió hacia una parada de colectivo cercana, pero no tomó el transporte público. Se subió al vehículo de Tula y atrás de este había un jeep que, según los testigos, pertenecía a Arnoldito Saadi. Poco más tarde, la joven fue vista en otra discoteca de la ciudad, Clibus, donde, según pudo reconstruirse, Tula la presentó a un grupo de los hijos de policías de alto rango y funcionarios públicos de la provincia. Entre ellos se encontraba Pablo y Diego Jalil, Miguel Ferreira, Guillermo Luque y dos amigos de este, Eduardo El Loco Méndez y Hugo Hueso Ibáñez. Tiempo después, María Soledad salió de la discoteca acompañada por los integrantes de ese grupo. Mientras la manoseaban, un barman del establecimiento afirmó que la notó mareada y confundida mientras sucedía esto. Luego fue subida a un vehículo, posiblemente el jeep de Arnoldito Saadi. Por último, con base a los resultados de la necropsia, se podía teorizar que María Soledad había sido drogada y llevada a Los Álamos, un albergue transitorio ubicado en el cruce de las rutas 1 y 41, donde habría sido abusada por 2 o 4 personas del grupo, con el que se le vio irse de Clibus. Si bien esta reconstrucción de los hechos señalaba a Tula como el entregador y a Luque, a los hermanos Jalil, a Arnoldito, a Miguel Ferreira, a Eduardo y a Hugo como participantes en el crimen, tan solo hubo 2 acusaciones. La primera fue a Luque por homicidio preintencional y la segunda a Tula como partícipe necesario. Recién en 1994 se elevó la causa a juicio, el cual comenzó el 26 de febrero de 1996. Debido a la gran relevancia que había tomado el caso, la televisión nacional lo transmitió en vivo
y en directo. Durante la primera audiencia, sucedió algo sumamente extraño. La mayoría de los testigos, que habían declarado haber visto a María Soledad en Clibus, decían no conocer a los acusados. Un ejemplo de esto fue Hugo Bernal, un taxista que durante la investigación afirmó haber visto a María Soledad aquella noche, vestida con un pantalón claro, un suéter negro y con el pelo atado con una cinta. En el juicio, espetó que ni siquiera conocía a la chica, contradiciendo su detallada declaración inicial. Otro caso fue el de Patricia de la Colina, quien había asegurado que su novio, Marcelo Coronel, vio cómo la víctima subía al auto de un hombre y que en otro vehículo detrás había otros 4 jóvenes que se dirigían a Clibus. Durante este juicio, Coronel negó rotundamente esta versión de los hechos. Sin embargo, se destacó el testimonio de Rita Furlan, que era la cajera de Clibus durante la época del asesinato. La mujer se paró frente al tribunal y señaló haber visto a Luque en ese lugar durante la madrugada del sábado 8 de septiembre de 1990. Por otro lado, ninguna de las jóvenes que estuvieron con María Soledad Morales, hasta apenas unas horas antes de que fuera asesinada, pudieron declarar en el juicio, porque no se les citó. Los artilugios de encubrimiento ya estaban en marcha, decían algunas. No esperaban ver justicia. Y como si esto fuera poco, comenzaron a llegar testimonios que apuntaban directamente contra quienes habían luchado por la causa. Evangelina Sosa acusó a la docente Graciela Rodríguez de Díaz, a la exabogada de la familia Morales, Lilia Safe, a la hermana Marta Pelloni y al exdiputado Miguel Marcoli de haberla instruido cuando tenía 16 años en 1990 de lo que tenía que decir. Declaró que por miedo había dicho que Luque estaba en Clibus con María Soledad, cuando en realidad ella no los había visto. Desde el público, Graciela le gritó a su exalumna que era una mentirosa. Luego se realizó una petición para que esta chica fuera encarcelada por falso testimonio. En ese momento, periodistas detectaron una negativa de uno de los jueces, Juan Carlos Sampaio, simpatizante del gobierno de Sadi, a su colega María Azar, para que ésta rechazara el pedido. Esto causó un gran revuelo entre los presentes y quienes estaban sintonizando el juicio desde sus casas. Todos coincidían en que el primer tribunal había adoptado una actitud escandalosa a favor de los acusados, sobre todo de Luque. Alejandro Ortiz Iramain, el presidente del tribunal, pidió que se suspendieran las transmisiones, mientras que decenas de televidentes seguían llamando por contar sobre más miradas y gestos de los jueces. Sampaio y Azar fueron recusados por el abogado que representaba a la familia de María Soledad, Luis Segura. Sin embargo, la Corte de Justicia de Catamarca rechazó el planteo. El escándalo obligó a anular el juicio, ya que era necesario formar un nuevo tribunal, y en Catamarca no había magistrados que no hubieran participado en la instrucción del caso o que no hubieran sido obligados a apartarse porque tenían alguna vinculación con los acusados. Tenían que buscar jueces de otras provincias y empezar de cero. En este contexto, Ortiz Iramain renunció con una carta en la que denunció supuestas presiones de parte del gobierno, Arnoldo Castillo, para fallar a favor de Tula, dejando a Luque, el verdadero hijo del poder, en libertad. Debido a esto, todos los testimonios quedaron como invalidados. La madre de María Soledad, Ada Morales, expresó: "Mi hija merece que le pidan perdón". A esto le siguió una manifestación frente a los tribunales, de la que Luque y Tula tuvieron que salir entre forcejeos. Entre los carteles que llevaban los manifestantes se leía: "Son asesinos y jueces, 3 jueces del diablo, publicidad sí, juicio clandestino no, prensa sí, Sampaio no, pedimos justicia y sí a la verdad". En agosto de 1997 comenzó el nuevo juicio, que no se transmitió en vivo. Ya con las autoridades en el ojo público, aparecieron nuevos testimonios que apuntaban a la culpabilidad de Luque. Después de 2 audiencias, Jesús Muro, el barman de la barra de Clibus, decidió que quería contar lo que sabía. Relató que había visto a Luque, entre otros jóvenes del poder, llevarse a María, que apenas podía caminar, afectada aparentemente por bebidas que le habían suministrado. Por su parte, el propio Tula aseguró que le habían ofrecido $2 millones y pasaportes para que se fugara.
haciéndose cargo de la responsabilidad completa del crimen. Gustavo Garzón Torres, un ex velador de la Facultad de Derecho, donde cursaba Luque en 1990, reveló ante el tribunal que el acusado le pidió que alterara las plantillas de asistencia del viernes 7 de septiembre para hacerlo figurar como presente. Con esto, la coartada que venían sosteniendo desde hacía 7 años se cayó a pedazos. En este alegato final, el fiscal Gustavo Taranto explicó cómo María Soledad, alentada por Tula, se dejó llevar por Luque desde la discoteca Clibus hacia una fiesta privada realizada posiblemente en el albergue transitorio Los Álamos. En esta reunión también participaron mínimo 2 de sus íntimos amigos, Hugo El Hueso Ibáñez y Luis El Loco Méndez. Allí la chica fue golpeada, drogada para vencer su resistencia y abusada. Por estas agresiones falleció entre las 4 y las 5 horas del sábado 8 de septiembre de 1990. Debido a esto, pidió que Luque sea condenado a 23 años de prisión por abusar de María Soledad Morales y asesinarla con una dosis letal de sustancias que le habría suministrado contra su voluntad. Para Luis Tula, solicitó una pena de 10 años porque consideró que era culpable de participar en el abuso, pero no del crimen que le quitó la vida. También expresó que Ibáñez y Méndez fueron tan culpables del crimen como Luque. En consecuencia, solicitó que luego del veredicto fueran detenidos y acusados como coautores del mismo delito. Sobre el final, el fiscal colocó una foto de María Soledad en la pared de la sala y habló por ella. Ella nos dice: busquen a quien me hizo esto, busquen en sus manos, en su camisa, en sus pantalones, están manchadas con mi sangre. El pedido no conmovió a Luque, que estaba inmutable y jugaba con un bolígrafo. El fiscal cerró su alegato con una lista de personas que debían ser investigadas: 18 testigos por falso testimonio, 21 por encubrimiento, entre ellos el exgobernador Ramón Sadi, su hermana Alicia, Jorge Díaz Martínez, quien era el subsecretario de Interior de la Nación en 1990, y 17 policías. Incluso requirió que se indague sobre la dudosa conducta de 2 jueces de instrucción. El 27 de septiembre de 1998, Guillermo Luque fue sentenciado a 21 años de prisión por el asesinato y abuso de María Soledad, agravada por el uso de estupefacientes, mientras que Luis Tula fue condenado a 9 años de prisión como partícipe secundario del delito de ultraje. La sentencia incluyó un resarcimiento por daño moral y material de 250,000 pesos argentinos a la familia Morales. Tras el fallo, Luque abrazó a su mujer y lloró. Tula, consternado, hizo gestos como si no pudiera creer lo que había ocurrido. Ninguno se dirigió a la familia de la víctima, ni pidió perdón. Pero eso no fue todo. El tribunal también ordenó que se investigara el encubrimiento que había ocurrido en Catamarca. Señalaron como sospechosos al exgobernador Sadi, al jefe de la policía Ferreira, a la plana mayor de la policía catamarqueña, el subcomisario Luis Patti, y a otros funcionarios presuntamente involucrados, como el propio expresidente Carlos Menem. También ordenó la detención inmediata de Luis Méndez y de Hugo Ibáñez, los amigos del condenado, como lo había pedido el fiscal. Sin embargo, esa línea de investigación nunca se llevó a cabo. En el 2005, la causa prescribió y ninguno de estos hombres fue a la cárcel. En abril de 2010, Luque salió en libertad condicional de la cárcel de Catamarca por su buena conducta. Elías Morales, padre de la víctima, falleció en 2016 a causa de un accidente cerebrovascular, sin haber visto a todos los culpables del crimen de su hija tras las rejas, y habiendo presenciado cómo uno caminaba por las calles habiendo cumplido tan solo 13 años de su condena. En 2019, Tula también salió de la cárcel por buen comportamiento. Luego de recibirse de abogado penalista, fue denunciado por su esposa, quien aseguró que temía por su vida y por la de sus hijos, pero esta causa tampoco trascendió. A la fecha de realización de este video, Luque tiene 58 años, vive aún en Catamarca, tiene un hijo y se mantiene con las rentas de las propiedades que le dejó su familia. Tula, quien también vive allí, tiene 63 años, lleva adelante su estudio jurídico, ubicado en la calle Rivadavia, al 800, y mantiene contacto con sus 2 hijos. Por su parte, Ada Rizardo,
madre de la víctima, también continúa viviendo en Catamarca, en compañía de sus otros hijos y de sus nietos. Pero a diferencia de los condenados, jamás pudo recuperarse de la terrible tragedia. Han pasado 34 años desde el crimen de María Soledad, uno de los primeros en ganar relevancia en Argentina, a pesar del revuelo mediático y de haber hecho tambalear las esferas del poder político. Este caso continúa sin resolverse. No se ha esclarecido la participación de los otros hijos del poder en el asesinato, y los dos hombres acusados parecen ser quienes pusieron la cara y permitieron que los otros permanecieran protegidos. Dicen por ahí que Luque tendría deudas que repartir con los otros y que probablemente haya otras mujeres que corrieron la misma suerte que María Soledad. Pero si las autoridades siguen siendo cómplices, jamás lo sabremos. Antes de terminar con el video, les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Actualmente me encuentro en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y también en Spotify. Si el caso de hoy te pareció interesante e informativo, te pido me regales un like o un comentario sobre la transmisión de esta noche. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su compañía, y recuerden, si aún no estás suscrito, te hago la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.